Sí, amigos, el día de hoy queremos hablar de por qué leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Te vamos a dar la solución. Ahorita Mili está compartiendo este video. No crees que ella está distraída ahí en su teléfono leyendo la Biblia. Que por cierto, la Biblia está accesible en tu teléfono también el día de hoy a través de varias aplicaciones, pero nuestra aplicación favorita para la Biblia se llama Holy Bible, producida por YouVersion. Tienen una historia muy interesante de cómo se formó esta plataforma de la Biblia, Mili. Súper interesante, casi equitativa, así a lo milagroso. Entonces, ese quiero que sea el tema del día de hoy, Mili. ¿Por qué leer la Biblia? Y yo solo tengo una respuesta. Solo tengo una, pero a lo mejor tú tienes otra. A lo mejor tú tienes otra. Y la vamos así como que a deshebrar y a ver qué implicaciones puede tener en nuestras vidas. Porque mucha gente a lo mejor no quiere leer la Biblia, o porque no entiende la Biblia y ondas así. Entonces hay mucho por donde ver este tema, porque la Biblia, quieras o no, es un libro importantísimo en la vida de millones de personas. ¿Sí o no, Mili? Uh-huh. Pero primero que nada, ¿cómo estás el día de hoy, Mildred? Mili, por favor. Nombre oficial de Mili, Mildred. Nombre. No. Tengo nombre de novela. Miriam Lisette Muñoz Aguirre. De Gudiño. De Gudiño. Eso. Muy bien, Beto. Contenta de estar aquí con todos ustedes. Madre de 3. Gracias por conectarse. Gracias por escucharnos. Para mí es bien importante estar aquí y compartirles lo mucho o lo poquito que yo sé acerca de estos temas de la Biblia. Y fíjate, Beto, bien chistoso, porque como siempre digo, ay, ya porque era chistoso, bueno, muy interesante. Pues a mí me pasó eso, Beto. A ver, yo cuéntame. Hace estoy checando la Biblia mientras. Yo hace como 5 años yo decía, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Ajá. Y pues yo tengo ya 16 años así metida en la iglesia y que tomé clases y, o sea, haz de cuenta que si a mí no me ponías un maestro que me la explicara, yo no tengo por qué ir a leer la Biblia. Y sí, de repente, ¿sabes? Cuando están predicando los pastores y eso, pues salen en la pantalla de atrás, o tú te puedes ir a buscarlo sobre el versículo que estamos estudiando o que están predicando, y ya, hasta ahí yo no me metía más a escudriñar la Biblia o a leerla. Y yo solita, yo siento que fue lo mismo que me pasó con el inglés. Cuando yo lo estudiaba en México, yo decía, no, es que a mí el inglés lo odio, no me gusta, no me entra. Y nunca en México estudié como 3 años inglés y llegué aquí, what's the matter with you? No sabía nada, ¿no? Nada de inglés. What you may. ¿Así? Ajá, entonces, pero yo solita me programé para decir, no me gusta, entonces me bloqueé. Y llegando aquí, bueno, pues me costó 16 años aprender el inglés y ahí nos comunicamos, pero sigo aprendiendo todos los días. A mí. Pero ya, ahora me encanta, o sea, la verdad es que es un idioma bien padre y pues muy necesario. Yes. ¿No? Entonces comparas esa idea de que a veces decimos, ay, aprender otro idioma, con la idea de leer la Biblia. Es como que no, es que no le voy a entender, o va a requerir energía, va a requerir que aprenda cosas que en realidad es aburrido. Me da sueño. La escribieron hace muchísimo, no le entiendo que las genealogías, que quién es José, que quién es Pedro, que quiénes son todos estos y Jesús. Muy buen punto, Mili. O sea, por ese lado, pues sí, o sea, si la historia te parece aburrida, pues ¿por qué vas a ir a ver, por ejemplo, una película que no te llama la atención el tema o la historia o la trama? Porque en este caso, pues pienso que la mayoría de la gente medio entienden la trama de la Biblia, ¿no? Que Jesús es Dios, o sea, punto. Entonces, si quieres acercarte a la Biblia, como que, pues es que no creo que Jesús es Dios, entonces a lo mejor ya por ahí ya estás poniendo tu barrera y dices, o hay quienes... Suena tan incongruente, dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo todo lo que está en la Biblia y no la leo porque pues no lo creo. Entonces eso a mí me saca un poquito, porque, o sea, tú sigues a Jesús, ¿va? Yeah. Tú declaras que Jesús es Dios. Sí, pero al Jesús que yo quiero, no al Jesús de la Biblia. Pero no lo conoces.
Porque si tú lo conocieras, pues no serías tan ignorante y te atreverías a decir que no crees en la Biblia y lo que está ahí. O sea, es como una contradicción, ¿no? Tema muy candente y muy bueno, Mili. Yo he preguntado a muchas personas, ya saben que he hecho ya casi 100 episodios en inglés donde entrevisto personas, autores de libros, músicos, maestros, pastores, de todo. En una de esas entrevisté a una persona, Mili, que tiene un podcast que se llama Lo que la Biblia no dijo, o The Bible didn't say that, o algo así. O sea, en inglés, ¿ah? Es como diciendo, la Biblia no dice eso. Entonces son como estas misconcepciones. No sé si así se dice, pero es la traducción que se me acaba de ocurrir. Que le tenemos a la Biblia de que es que la Biblia dice, o sea, asumimos lo que dice la Biblia, ¿no? Porque está basada en que Jesús es Dios, entonces asumimos, me va a decir esto y esto y esto. Entonces como que ya predeterminamos nuestra relación con la Biblia, ¿no? Entonces a veces eso nos impide acercarnos más a la Biblia porque ya pusimos la barrera desde antes. Entonces yo tengo un lado, Mili, que me he estado dando cuenta que acepta mucho a las personas con el emoji escéptico. De hecho, pienso que nuestro podcast y lo que estamos haciendo en español y en inglés es como darle la bienvenida a los blasfemos y a los escépticos. Ya saben que yo tengo 5 emojis, ¿no? Entonces es del blasfemo, escéptico, inspirado, holy y divino. Entonces, como que mi tirada, Mili, como que siento lo que estamos haciendo, pues, nuestra tirada, es invitar a los blasfemos y a los escépticos a llegar a lo divino. ¿No? Porque pues ¿para qué quieres acá todos los divinos? Ya estamos divinos, pues qué chido, ya seguimos a Jesús. Buena onda. No, pues Jesús nos dijo, vayan y esparzan el evangelio, ¿no? Entonces por eso así como que mi tirada es, o sea, debemos de invitar a esos que no creen en Dios, que no quieren creer en Dios, a que puedan, ¿no? Y pues cuando estuvo Jesús con nosotros nos puso el ejemplo. Yeah. O sea, él debatía con todo mundo. Con todos. Eso me encanta. Con todo el mundo hablaba de todas las culturas, hasta hablaba en sus propios idiomas también para darse a entender, y dejaba a los apóstoles con el ojo cuadrado. Pues es que él era Dios y ahí lo demostraba una y otra vez. Entonces la Biblia tiene más bien nosotros tenemos muchas ideas, preconcepciones de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, creo que hasta alguna vez lo hemos mencionado aquí en el episodio, en el podcast, pero algo así como que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y se lo atribuyen a la Biblia y en la Biblia ni está. A lo mejor medio la idea sí se puede llegar a entender en algunos versículos. Por más que les dices que eso no dice en la Biblia, o sea, es un dicho que ya se les quedó. Sí, es como camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Pasó de generación a generación a generación y todo mundo lo dice. Y por más que les dices que eso no dice en la Biblia, les vale gorro. Pero bueno, o sea, no lo hacen con mala intención. Ya. ¿No? Entonces, de tantos episodios que he estado con personas que me hablan de la Biblia, me dan su perspectiva de la Biblia. Por ejemplo, con esta persona que hablamos de las misconcepciones de la Biblia, yo le pregunté eso que decías tú, Mili, y le dije, oye, ¿será que la gente puede conocer a Dios sin la Biblia? Pues claro que sí también, porque entonces es cuando viene la revelación. O sea, imagínate cómo empezó su ministerio Pablo. Sí, pero escucha, porque yo conozco los contextos cristianos y todo, y va a haber o sea, yo sé que hay cristianos que lo que tú acabas de decir no cabe, porque lo que Dios reveló, esto nomás simplemente te estoy explicando cómo piensan ese grupo de personas, ¿va? Dios ya reveló lo que tenía que revelar. Entonces, si tú traes una nueva revelación, estás agregando a la Biblia. Estás diciendo algo que tal vez Dios no dijo. Entonces, por ello eso se basan. No, la Biblia ya lo dijo. La Biblia ya está escrita. Entonces, esas nuevas revelaciones, a lo mejor no les llamarías revelaciones. A lo mejor podrías decir, descubrí algo que me apuntó a la Biblia o que me lleva más a las Escrituras o algo así, y te la creerían. Pero en el momento en que tú dices, Dios sigue revelando, para muchos cristianos ese concepto ya no entra, ¿no? Sí podemos seguir entendiendo, comprendiendo, expandiendo. ¿Pero sí crees que Dios es Dios y Él puede hacer lo que le pegue la gana? Sí, pero por ejemplo, ahí sí habría una como... Y no es que yo esté acampando con esto, simplemente para el debate. Cuando Dios tumbó a Pablo del caballo, o sea,
y le dijo, ¿por qué me persigues, verdad? Sí. Y que le dijo, a ver, ahora tú, pues te vienes de mi lado. Ajá. ¿Va? Pero él ya era judío. Entonces él Sí. conocía todo el Antiguo Testamento. Ya. Ahí sí es válido. Ahí sí es válido, ¿qué? Pues que Dios se le reveló y Dios se le mostró y Dios no, le sí. habló. No, sí, a lo que me refiero es ya las escrituras que tenemos, ya la Biblia. Por O sea, ahí fue completo. Pablo y tú lo viste y lo leíste y todo. Ujú. Pero, por ejemplo, y sí entra cierta, ¿cómo se llama? Cierta controversia, porque, por ejemplo, eso es lo que pasó con la iglesia mormona. ¿Ok? Y no vamos a criticar ahorita a los mormones ni decir que están bien o que están mal o a los testigos de Jehová o algo así. Y incluso también en la iglesia católica hay muchas cosas así, ¿no? Y por eso te digo que he hablado con muchísimas gentes, profesores, autores de libros de estos temas. Entonces yo les he preguntado específicamente eso. Dios puede hablar fuera de la Biblia, por ejemplo, una. Y la otra es lo que ellos le llaman... estoy tratando de buscar la palabra en inglés para poderla traducir, ¿no? Pero son experiencias místicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia mística de José Smith, el fundador del mormonismo, por poner nombres fáciles de entender para todos, fue que él escuchó un ángel y el ángel le mostró escrituras y estas escrituras añaden a lo que ya dice la Biblia, ¿no? Pero entonces después empieza a vivir una vida con que, es que las escrituras a mí me permiten tener 2 esposas y tal. Entonces, por eso hay cierta corriente de los mormones que el hombre se puede casar con varias esposas y todo ese rollo. Pero es eso, que él dice, no, yo tuve una experiencia con Dios y a mí Dios me reveló algo nuevo que no está en la Biblia. Es algo nuevo. Y eso ha sucedido una y otra y otra y otra vez. Eso lo acabo de hablar con un montón de personas, pero ahí tengo un montón de episodios, o sea, episodio 90 y tantos, episodio 70, o sea, un montón de episodios donde hemos hablado de estos temas y se me hace bien interesante porque incluso desde el lado medio escéptico, ¿cómo Bueno, ¿y tomas ellos qué esas te experiencias dicen? místicas? Por ejemplo, una cosa que aprendí de las experiencias místicas es, si la experiencia mística te apunta a dar algo por los demás, a ver como el bien común, a grandes rasgos, dice, algo hay bueno por ahí, ¿no? Pero si tu experiencia mística se trata de a mí me dijo y yo puedo ahora tener 5 esposas y yo esto y All yo about aquello, me. entonces como que algo por ahí no va y a mí me cobra mucho sentido y ahí es donde yo no anulo que Dios pueda seguir hablando. O sea, obviamente yo siento que Dios sigue hablando y Dios sigue, a lo mejor hasta podría usar esa palabra revelando, aunque sé que mucha gente no le va a caber eso, ¿no? Muchos religiosos. Yo sí siento que Dios sigue revelando. De hecho, eso con mi podcast, creo que número 4 o 5, hablábamos del Apocalipsis y dices que el Apocalipsis no es como que los eventos futuros que van a suceder. Apocalipsis significa revelación. De hecho, la traducción de la Biblia, el libro Apocalipsis en Revelation. inglés es Revelation. Entonces dice, Revelation significa quitar la venda. Entonces, en otras palabras, es como, el Espíritu, para mí es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Te quita la venda, te da sentido común y te abre los ojos y entonces puedes entender. Esa debería ser nuestra oración antes de leer la Biblia. Ajá. Dame revelación a la hora de leer tus escrituras, a la hora de leer tus libros. Sí, pero antes de leer la Biblia, la pregunta era esa. ¿Se puede conocer a Dios o tener estas revelaciones o qué pasa con estas experiencias místicas fuera de la palabra de Dios? Bueno, ¿no? esas también ya las tuve. Ajá. Y, por ejemplo, o sea, con esta persona que hablábamos de experiencias místicas, dije, oye, yo me acuerdo en México se escuchaba mucho que en Texas hubo una persona que se llamaba David Koresh, que en Texas, en Corpus Christi, él empezó, es que tuve unas revelaciones y Dios me dijo y tal, y terminó matando ahí como 40, 50 personas, no me acuerdo, o sea, hizo una matazón. Y eso se ha escuchado muchas veces, Mili, y en muchas culturas y en muchas, por así decirlo, religiones, ¿no? Entonces ahí es donde él me decía, sí, o sea, es que puede venir cualquier fulanito y decirte, no, pues a mí me habló Dios directamente. Entonces, si Dios me habla a mí directamente, tiene más peso, como ellos lo ven, que lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la Biblia puede decir misa, pero a mí Dios me está revelando directamente. Sí, qué miedo, porque ¿cuál Dios? Exacto, ahí está. Entonces, sí hay como una controversia en ese tema, ¿no? Sí. Aunque yo sí sigo abierto a que Dios pueda seguir revelando fuera de la Biblia, pero yo sí siento que a final de cuentas, si vas a conocer a Dios, es mi perspectiva así como cristiano,
te va a acercar a la palabra. Si no te acerca a la palabra y te fortalece en la palabra, yo siento que ahí sí hay algo raro, ¿no? Ahí es donde nacen estas nuevas corrientes ahí medio místicas o nuevas eras o otras religiones así que están media wichiwachis, ¿no? Como diría algún familiar mío. Entonces, bueno, esa es una. Pero ahora sí, vámonos. Cuando lees la Biblia, tú decías, entonces debemos pedir al Espíritu Santo. Sí. Ajá. ¿Y cómo que nos dé podrías decir qué es eso? You know, buen punto. Que nos dé discernimiento para entender la palabra, porque efectivamente, bueno, lo que a mí me pasó es que la leía y yo decía, no, pues es que ya me perdí, es que no le capto, pues me costó trabajo. Pero entonces, como me empezó a cautivar, es por ejemplo, cuando yo quería dar amor o saber lo que realmente era amor. Entonces me iba a mi aplicación, que también lo hay en las partes de atrás de la Biblia. En muchas referencias. Vienen referencias, sí, te muestra todos los versículos que hablan acerca del amor, ¿no? Entonces, es algo que a mí en el momento me interesa saber para aplicarlo en mi vida. Entonces me voy y le pongo amor y ya me aparecen todos los versículos y empiezo a leer y me empiezo a fascinar. Digo, oh, esto es amor. Oh, 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, el amor esto, el amor lo otro. Buenísimo. Y dije, no, pues nunca he amado. Te quedas corta. Sí, o sea, esos versículos como para darte cuenta, solo Dios ama, ¿sí va? Sí, pero igual, ¿no? Como tristeza. Y todos los versículos que hablan de la tristeza, agonía, esperanza, y todos los versículos que hablan de esperanza. Entonces así fue como me fui metiendo un poquito más y más y más a la Biblia, dependiendo mi necesidad, ¿no? Buenísimo. Ahí hay fuego, Mili. Muchísimo de lo que estás diciendo tiene fuego, tiene mucho sentido. Entonces dices, orar al Espíritu Santo para venir a la Biblia, para poder entender cómo se relaciona con nosotros la Biblia, o sea, qué tiene que ver con mi vida y en la manera que yo me doy a los demás y tengo mis relaciones con los demás. Totalmente, o sea, eso es la Biblia 100%. Y habla de todo, lo que se te ocurra, todo. Lo que se tiene paciencia, sí. Habla de la prostitución, habla de las herejías. No, es que nada, todo emana del corazón. Nada es nuevo bajo el sol. Todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, que todo está upside down, nada es nuevo. Todo ya se ha visto, solamente que ahora, gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, nos enteramos de absolutamente todo. Pero, o sea, no estamos ni mejorando ni empeorando, o tal vez sí empeorando porque pues se están cumpliendo muchas de las profecías y se están cumpliendo todo lo que se estableció de que viene la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. Ajá, hay mucho tema ahí, Emily. A mí me encanta eso de los últimos tiempos porque algo de lo que te quería leer aquí, los discípulos ya pensaban que estaban en los últimos tiempos, en los tiempos que ellos estaban viviendo, ¿no? Que fue hace 2000 años. Entonces, es interesante que si te comparas con ellos, dices, no, pues entonces no eran los últimos tiempos, ¿no? Pero entonces, es que para Dios no existe el tiempo. Ajá. Nomás para nosotros. Yes. Sí, o sea, hay un tema ahí bien interesante con eso. A mí me encanta, a mí me fascina eso porque yo siento, mi opinión personal, mi perspectiva, es que, y eso, estoy leyendo un libro buenísimo, Emily, con una persona que me encanta, que también la entrevisté hace mucho. Te digo que ahorita, no sé, estoy haciendo como un recap de todos mis episodios en mi cabeza en relación a la Biblia. Era una judía, es una judía, que da clases de Nuevo Testamento, ¿ok? Como judía, da clases de Nuevo Testamento, o sea, la vida de Jesús y los discípulos, en una universidad de muchísimo prestigio aquí en Estados Unidos, de teología y todo eso, que se llama Duke University. Un poquito para muchos, a lo mejor es onda liberal esa escuela. Pero fuera de eso, o sea, la persona es una eminencia de persona, sus libros están increíbles. Estoy leyendo uno donde habla de los milagros y las señales de Jesús y medio lo toma desde un punto de perspectiva así un poquito como decíamos, con escepticismo, pero a la vez, o sea, a ella le fascina la Biblia y le fascina el Nuevo Testamento y le fascina todo lo que hizo Jesús. Entonces estoy aprendiendo un montón, Mili. Está
increíble, y todo eso para decir que ella decía que los discípulos estaban viendo esa revelación o ese manifestarse de las profecías en su vida y decían, oh, se está cumpliendo, estamos en los tiempos finales. Porque en cierta manera, Mili, me encantó, estoy parafraseando lo que dijo, pero en cierta manera ella dijo, siempre la Biblia se está revelando a uno, ¿no? O sea, siempre está sucediendo eso que tú estás diciendo, estamos en los tiempos finales. O sea, una vez que te metes a la Biblia, siempre vamos a estar en los tiempos finales en cierta manera, ¿ok? Entonces, mi respuesta a la pregunta que hicimos, Mili, ¿por qué leer la Biblia? Que es un poquito lo que tú estás diciendo, es que me encuentro, si quiero amar, lo encuentro ahí. Yo te diría, porque a lo mejor unos podrían decir, la Biblia es un espejo, pero si no entiendes eso, la Biblia es una paráfrasis, ¿no? A lo mejor los que somos un poquito más lingüísticos, nos gustan las letras y todo eso. Literatura, filosofía. La literatura, ajá. La Biblia es una paráfrasis. Acabo de hablar con el judío Mili que escribió editó la Biblia de Israel. Ajá, la Biblia en hebreo. Fascinante, Mili, pero lo que él me decía, yo le pregunté, oye, tú como judío, ¿qué opinas del Nuevo Testamento? Siendo que, pues, a lo mejor lo ves como una deformación, o sea, para ti, pues, el Antiguo Testamento, de hecho, ellos ni le llaman el Antiguo Testamento, le llaman el Torá o le llaman la Biblia hebrea, porque para ellos esa es su Biblia, o sea, el Nuevo Testamento no es nuevo, para ellos esta es mi Biblia y no es vieja, es relevante y esto es lo que yo sigo y me ayuda a buscar a Dios, ¿no? Pero le dije, pero ¿cómo ves el Nuevo Testamento? No sé, los hechos de Jesús y de sus discípulos, ¿cómo lo ves? Y chécate la palabra que él usó, él me dice, en realidad, dice, sí lo he leído y para mí es como una paráfrasis del Antiguo Testamento, de lo que ustedes cristianos llaman el Antiguo Testamento, porque una y otra vez los discípulos hacen referencia al Antiguo Testamento, incluso Jesús, incluso, o sea, cuando lees Lucas, él hace un montón de referencias de la vida de Jesús en contexto con el Antiguo Testamento, y ahí te va porque esto es importante para el que está escuchando, Mili, que tiene esa pregunta de por qué leer la Biblia, porque en otras palabras, paráfrasis es una historia en donde tú te puedes ver, ¿no? Cuando haces una paráfrasis es como, así es como yo lo entiendo, así es como yo lo capto y te lo pongo en mis propias palabras. Eso es una paráfrasis, ¿no? Entonces la Biblia es una paráfrasis de gente que caminó con Dios y te lo pone en sus propias palabras y te dice, mi experiencia con Dios ha sido así, pero no solo su experiencia única, la experiencia colectiva de todas estas personas que siguieron a Dios tiene coherencia y secuencia una con otra. Y eso para mí es lo que tiene la diferencia de una experiencia mística personal y una experiencia mística que cabe dentro de la palabra de Dios. Y por ejemplo, acabo de terminar de leer el libro de Hechos. Buenísimo, Hechos está buenísimo. Y habla de todo esto, o sea, Pablo está hablando y el pobre Pablo, hombre, le va en friega, porque él empezó a visitar ciudad en ciudad y casi en todas las ciudades, porque hacía milagros como Jesús en Hechos habla de 2 personas que levantó estando muertos, los revivió, o sea, hizo maravillas, hizo milagros extraordinarios. Y pues obviamente a mucha gente no le gustaba y salía apedreado, golpeado, casi muerto, pero se levantaba y seguía a la próxima ciudad, lo encarcelaban, lo presentaban ante las autoridades y pues decían, bueno, pues es que no le encuentro ningún delito, él está hablando de su fe, pero la gente era la que, como lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Porque también Poncio Pilatos pues se lavó las manos y dijo, yo no le encuentro pecado, pero pues ahí está es suyo, casi, ¿no? Se los dio al pueblo. Entonces igual con Pedro, y me gustó bastante, Beto, porque cuando viene no perdía cada momento para predicar, porque dijo, yo no te puedo, porque los líderes de las ciudades, los reyes o como se diga, o el puesto alto que tenían, le decían, te pedimos, te vamos a dejar ir, porque tenían miedo, decían, no queremos que ahorita haya una revuelta, porque si lo matamos se va a hacer una revuelta y luego tenemos que dar cuentas al César y qué le vamos a decir, ¿verdad? Entonces le decía, te pedimos
te vamos a dejar ir, pero tienes que dejar de hablar y predicar lo que estás diciendo, ya no más. Y él decía, lo siento, pero yo no le puedo hacer obediente a ningún otro Dios más que a Jesús. Yo le voy a ser obediente a él, y pues le valía y él seguía, pero me encanta porque él venía y les hacía todo el recuento de quién era Jesús. Uh-huh. Entonces, imagínate. Que iba al Nuevo Testamento, ¿no? Toda esa referencia, del Antiguo Testamento hasta lo que vivió él. Uh-huh. Entonces, imagínate cuánta gente no estaba ahí alrededor escuchando. Y en una de esas dicen, no, pues eran como 3,000 y después llegaron como 5,000 que se convirtieron y así. Entonces, prácticamente lo que hacía Pablo era ir, esos que ya se convirtieron, voy a ir, los voy a visitar para darles ánimo, para decirle, no, sigamos con esto. Y entre más lo encarcelaban, pues él más tenía oportunidad de hablar de Jesucristo. Wow. Buenísimo, Mili. Ahorita voy a leer un poquito de lo que dicen Hechos. Luego te voy a leer un poquito lo que dice en Mateo. Hay unas frases ahí súper interesantes. Entonces, en esta idea de paráfrasis me encantó lo que hace referencia a Pedro, que es lo que voy a leerte ahorita, ¿va? Pero chécate, tiene tanta coherencia la Biblia si lo ves desde ese punto de vista, que es una paráfrasis y que es algo que es relevante a tu vida. A final de cuentas, la Biblia, si viene de Dios, quiere hablar a tu vida, porque si Dios es el creador y está utilizando este medio, pregúntate por qué será que usa un libro y por qué será que usa la experiencia de tantas personas diferentes a través de tantos años con un mensaje tan coherente. ¿Ok? A lo mejor tú dices, no, es que el mensaje no es coherente. No, créeme. Si no fuera coherente, no existiría la Biblia como la conocemos. Ha sido tan coherente para tantas personas que ahí está que ha sido el libro más vendido en el mundo. Ajá, y por eso la tenemos ahorita en nuestros teléfonos. O sea, de las primeras 100 aplicaciones que aparecieron en el primer iPhone cuando salió, venía la Biblia digital. Uh-huh. Cuando se imprimió la primera Biblia con la imprenta, el primer libro fue la Biblia, cuando se inventó la imprenta en el año 1500 o no sé qué, con Gutenberg, ¿no? O sea, siempre la Biblia ha estado al pie, ¿no? Obviamente también cuando se escribían los pergaminos y todo esto, los primeros 4 evangelios circulaban a través de toda la región allá de Israel y del sur de Grecia, o todos estos lugares pues donde se esparció el evangelio en los primeros años. Circulaban estos 4 pergaminos, de hecho circulaban como uno solo, o sea, como le llamaban el canon pues, o los 4 evangelios eran uno solo, porque tanta gente tenía tanta coherencia para ellos que decían, estos son los evangelios de los discípulos. Y ahorita te quiero hablar de esa conexión a los discípulos con los evangelios y la palabra, pero primero esto, ¿no? ¿Por qué la Biblia es una paráfrasis? Porque el Nuevo Testamento tantas veces se refieren los discípulos al Antiguo Testamento, porque están parafraseando y están viendo ellos lo que ellos ya han sido educados y enseñados año tras año. Ellos crecieron conociendo el Pentateuco y conociendo todos estos libros tan tradicionales. Sabiéndoselos de memoria. De memoria, porque la cultura en ese entonces era oral. Entonces se pasaba de boca en boca y te la tenías que aprender al pie de la letra porque no lo ibas a poder escribir. Esa era su escuela. No le ibas a poder... esa era su escuela. No le ibas a poder tener en un cuaderno y, pues aquí lo escribí, mira, y nomás lo veo cuando lo necesito y aquí... No, estaba aquí y te lo pasabas de uno a otro. Eso te dice muchísimo de la capacidad del ser humano para retención y para memoria, ¿no? Uh-huh. Que hemos perdido muchísimo de eso con social media, ¿no? 8 segundos creo que es la retención que tenemos ahorita, algo así. Entonces, los discípulos están viendo al Antiguo Testamento como una paráfrasis. Entonces, cuando ellos empiezan a ver la vida de Jesús, empiezan a ver su misma vida y empiezan a darse cuenta que ellos están viviendo como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue sacado de Egipto, cruzó por el desierto y fue a la tierra prometida, cuando Jesús está a punto de hacer el milagro de alimentar a 5,000 personas, que probablemente eran 10,000, contando mujeres y niños, y que los discípulos pues dijeron, no tenemos nada, dice que estaban en el desierto, ¿no? O en un lugar desértico. Entonces está haciendo como un paralelo a lo que vivió el pueblo de Israel muchísimos años antes, ¿no? Saliendo de Egipto, pasando por un desierto y recibiendo la provisión de Dios a través del maná.
¿no? Entonces, en este caso, el milagro de Jesús, y cuando lo empiezas a ver así como las palabras en contexto, todo esto lo he aprendido con esta persona judía, ¿no? Que explica como todo ese contexto y esas referencias a todo el contexto judío del Antiguo Testamento que están viviendo los discípulos. Entonces te das cuenta que básicamente los discípulos se están viendo en la historia, ¿ok? Y eso es la clave, y eso hasta me pone los pelos de punta, Mili, porque cuando tú te empiezas a ver en la historia de la Biblia, entonces todo empieza a cobrar sentido. Porque la Biblia es lo que tú decías, Mili, si no lo empiezas a aplicar a tu vida, si tú no te puedes ver en estas historias, de nada va a servir. Y eso fue lo que le empezó a pasar a los discípulos. Se empezaron a ver en las historias que ellos ya conocían y la historia que ellos estaban viviendo, y empezaron a ver la mano de Dios moviéndose sobre de ellos. Otro ejemplo que estoy a punto de leerte, referencia al Antiguo Testamento, cuando viene la Torre de Babel. ¿Qué pasa en la Torre de Babel? Dice Dios, el hombre está conociendo muchísimo, se está desarrollando tecnología, y va a hacer una torre tan alta que va a llegar a nosotros, ¿no? Entonces dice que Dios los confunde y que les da diferentes lenguajes, que de hecho, o sea, en realidad nadie sabe exactamente de dónde vienen los lenguajes y todas estas diferentes ramas e idiomas y todo lo que ahora conocemos como español, inglés, francés, todo esto, ¿no? O sea, sabemos más o menos de qué ramas vienen, ¿no? Y las lenguas romances y las lenguas no sé qué tanto. Pero a mí me encanta que la Biblia te da una referencia a cómo Dios confundió a las personas y les dio diferentes idiomas, ¿no? Pero luego chécate lo que pasa en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, el que tú acabas de leer. Dice, la llegada del Espíritu Santo. ¿Ok? Con eso estamos hablando de los discípulos se empiezan a ver en esa historia. ¿Ok? Eso es lo que yo interpreto que es el Espíritu Santo. Se empiezan a dar cuenta de que así como en la Torre de Babel fueron dispersados y confundidos, chécate, todo completamente lo opuesto sucede en el Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Esto no le queda nada corto a una experiencia mística. ¿Ok? Luego, algo parecido a unas llamas de lenguas de fuego aparecieron, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Ok? Hasta ahí hay un paralelo así casi tal cual con la onda de la Torre de Babel. Están hablando de diferentes idiomas, pero dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones, ¿ok?, que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia. O sea, de todos los idiomas, ¿no? Así como aquí en Estados Unidos que habemos de todo. Visitantes de Roma, judíos, árabes, cretenses, todos oímos, esta es la clave, oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y ahí sigue hablando más de todo esto que pasó con Pedro, ¿no? Luego más adelante dice, bueno, esto te lo leo después. Mili, los discípulos empezaron a ver en la historia, pero empezaron a ver no solo a verse ellos en la historia, empezaron a ver el porqué de esta historia. ¿No? Para beneficio de los demás, para que los demás empezaran a creer y pudieran escuchar las maravillas de Dios. Entonces, lo que en la Torre de Babel fue confusión por el egocentrismo del ser humano de querer ser como Dios, en otras palabras, en el Pentecostés, Dios le da así como el reverso y te dice, la misma idea, caen las lenguas de fuego, la gente empieza a hablar diferentes idiomas, pero tiene un propósito. Ya no es mi egocentrismo y yo buscando ser mi propio Dios y ser mi propio gran yo. No, mi beneficio es que los demás conozcan las obras de Dios
Y entonces todos ellos estaban sorprendidos. Mili, ¿tú cómo has vivido la Biblia desde esta perspectiva, Mili? ¿En dónde tú te has visto en la Biblia? Así como tú decías, no, cuando la leo me doy cuenta que puedo amar más o que no amo como Dios ama. O sea, todo eso, porque ese es el espejo que Dios quiere que veamos en la Biblia y en estas historias. O sea, ese es el contexto en el que Dios dice, ahí estoy revelando verdaderamente mi palabra. Ahí es cuando mi espíritu verdaderamente está teniendo efecto, cuando tú estás leyendo la Biblia. Cuando te empiezas a dar a los demás, cuando no es nomás tu propia experiencia mística que te sirve a ti y te sirve a todos tus deseos y beneficios. No, es cuando es para los demás, para el bien común, porque ese es Dios. ¿No? El Dios es Dios de todos, no el Dios nomás de, el fulanito tal, ¿no? Y la otra cosa que me ha hecho entender el leer la Biblia es que somos imperfectos. Que en toda la historia de la Biblia no hay ni una sola persona que fuera perfecta, solo Jesús. Todos le fallaron a Jesús, todos. Entonces eso me da tranquilidad porque digo, bueno, es que solamente Él es perfecto y obviamente cuando Él entra a mi vida, cuando tengo el Espíritu Santo y le pido que sea Él y no yo, entro a una conexión directa con Él y me vuelvo perfectible, pero nunca voy a ser perfecta, ¿no? Y me recuerdo cuando leí los primeros libros desde Génesis, dije, no manches, o sea, estos no aprenden, todos, ¿no? Con la historia todos le fallaron a Jesús, simplemente el propio rey David, que escribió todos los salmos, él también la cajeteó bien gacho, pero tuvo un corazón contrito y humillado y vino y pidió perdón y órale, pues se le da otra oportunidad, ¿verdad? Hay a otros que no les dio oportunidad, como a Sansón, que se murió, pero entonces, pues vivir una vida de agradecimiento y negándonos a nosotros mismos todos los días y tener expectativas altas con nosotros mismos, decir, no, hoy no voy a caer porque Dios vive en mí y hoy voy a ser diferente y hoy voy a cambiar y muéstrame en mi corazón qué es lo que está mal para cambiar, porque a veces creemos que somos buenos y caminamos así como creyéndonos así bien machines de que yo me la sé de todas y a todos nos pasa, ¿no? De yo no he matado, yo no he robado. No he robado. Pero pues si te echas 2, 3 mentiras, ¿verdad? Ay, no he mentiras robado. Piadosas. No, la mentira es mentira y aquí no hay mentiras piadosas. Ajá. Pero bueno, todos tenemos cola que nos pisen, Beto. ¿No? Y la Biblia habla puras verdades y la Biblia te puede sacar del hoyo en el que te encuentras. Porque la Biblia nunca, su palabra nunca regresa vacía y lo que da la Biblia es esperanza. Es una esperanza de que Dios conoce los planes que tiene para ti y son planes perfectos, son planes de prosperarte, son planes futuros hermosos que Dios tiene para ti y hay que creérnosla. Porque imagínate si andando por la vida pensando en que mañana va a ser un día terrible y que Dios no es real y que Dios no está para mí, que Dios solo me castiga y que, o sea, hay que tener temor de Dios, pero eso no quiere decir que vamos a vivir una vida con miedos, porque el miedo no viene de Dios, ¿no? Bueno, qué buenísimo episodio so far, Mili. Tengo 2 versículos más que quiero leer, como para contextualizar y como cerrar esta idea de que la Biblia la leemos porque es una paráfrasis, es un lugar donde nos podemos ver reflejados. Si el Espíritu así nos los revela, ¿no? Que creo que esa es la idea, de que vengas a la Biblia y veas tu propia historia dentro de todas estas historias que cuenta la Biblia y entonces puedas entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu propia historia, para el bien de los demás, para el bien del nombre de Dios, ¿no? Básicamente, o sea, al final de cuentas, una vez que después uno que viene a Jesús, todo lo que hacemos es para su gloria, ¿no? Para la reverencia de su nombre, ¿no? Por así decirlo. Entonces,
Dice en Mateo 18, 19 al 21, también les dijo lo siguiente Jesús: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Me encanta este versículo, Mili, porque dice, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y que lo que sea que pidamos y estemos de acuerdo, Él lo hará. Obviamente, o sea, queda por entendido que pidamos conforme a su voluntad, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo en que, queremos que mates a tal, ¿no? O sea, hasta los discípulos le dijeron, oye, Jesús, pedimos que caiga trueno sobre estos. Se están poniendo de acuerdo. Y Jesús así como que no la han captado, ¿va? O sea, no se trata de lastimar a los demás. El mal. Ajá, no se trata de hacer el mal, es totalmente lo contrario. Con ese tienes que ir con el otro. Ajá. Con el de la competencia. Sí, ándale, sí, ahí está el Satanás, el demonio, el diablo, el chamuco mentiroso, me encanta que dice Jesús donde están 2 o 3 reunidos. O sea, no dice, tú ve en mi nombre y hazlo, ¿no? O sea, se tienen que poner de acuerdo, y para mí ahí está la idea de toda la palabra de Dios, ¿no? Que siempre Dios trabaja en conjunto con sus seguidores. O sea, sí, obviamente utiliza individuos, ¿no? Pablo, Pedro, todos estos, pero es la comunidad que Dios utilizaba para proyectar su palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, más adelante en Lucas dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. O sea, esa misma idea de no nomás es una persona, todos los creyentes, esto incluye a Pablo, Pedro, a todos estos, ¿no? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, chido, ¿no? Fellowship, estar a gusto unos con otros, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Pero chécate, esa es clave, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Esta es la clave, Mili, de por qué podemos confiar en la Biblia tal y cual como está escrita, o sea, toda la Biblia, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, pero específicamente el Nuevo Testamento, y este episodio lo acabo de tener con una eminencia, Mili, o sea, una persona que da clases en Liberty University aquí en Estados Unidos. Y él me decía, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Nuevo Testamento no está en que Constantino, un emperador romano, se hizo cristiano en el año 230, no sé cuántos después de Cristo, y dijo, a ver, vamos a echarles la Biblia aquí a todo el reino para que se constituya, y ya de ahí nace la Iglesia Católica y todo ese rollo. Ahí no empezó la autoridad de la Biblia, ¿ok? Y esta persona me lo puso así como que de una manera que lo pude entender. Dice, la autoridad empezó aquí, en exactamente lo que describen en Hechos 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La autoridad de la palabra, la autoridad del Nuevo Testamento, es que la escribieron los apóstoles de Jesús, los que Jesús envió, los discípulos, y el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro directo con Jesús y le dijo, ahora tú vas a ser mi enviado, ¿no? Y fue una persona que cambió completamente su vida de perseguir a la iglesia a convertirse en uno de los emblemas más grandes de la Biblia, ¿no? Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Tenía que ser él, Beto, para aguantar tanta golpiza. O sea, él a cuántos no golpeó, a cuántos no maltrató, a cuántos no encarceló. Entonces él tenía la idea, él sabía a lo que iba. Él sabía, aquí me van a meter una tunda, aquí me van a meter a la cárcel, pero pues no era nada nuevo para él. O sea, tenía que ser él porque él tenía un background similar. Yes. Está bien interesante. Está padrísimo, Mili. Entonces, ahora cuando entiendo la Biblia, entiendo el Nuevo Testamento bajo la autoridad de los que lo escribieron, los discípulos de Jesús, los que vieron a Jesús resucitar, y ellos mismos, Mili, en primera, segunda de Pedro, en primera, segunda, tercera de Juan, o sea, en todos estos libros, ellos mismos te dicen, tengan cuidado con los falsos maestros o los falsos profetas, que van a venir y te van a enseñar otra cosa. Y básicamente, Mili, lo que el falso profeta dice, así a muy grandes rasgos, es Jesús no vino en la carne, ¿ok? Y Jesús no es Dios.
prácticamente. ¿Ok? Entonces, si en tu religión, aunque venga de la tradición que parece cristiana y leíste un libro y te ponen a este libro, pero también te ponen la Biblia y te dicen, mira, vamos a leer los dos, y a final de cuentas no es que Jesús vino, se encarnó, murió y resucitó entre los muertos, no ¿Y es Dios? Y es Dios, exacto. No es la enseñanza de los discípulos de Jesús. Ujú. ¿Ok? Y está padre que aprendas y que conozcas y que leas. De hecho, hay muchos evangelios que no están en el Nuevo Testamento. Y dice, algunos de ellos son útiles, algunos de ellos podemos aprender, algunos no son tan útiles. Hay un evangelio que, por ejemplo, encontraron después que se llama el Evangelio de Judas. Dice, no te lo recomiendo, sabemos lo que hizo Judas, ¿no? Entonces, ¿para qué le quieres poner tanta atención a ese tipo de evangelios? El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe. O sea, hay otros evangelios que muchas personas han dicho, ¿y por qué no incluimos estos otros evangelios? Dice, ninguno de esos estaba ahora sí que básicamente autorizado o tenía la autoridad Por de los discípulos de Jesús. Entonces a mí eso se me hace súper interesante de dónde viene la autoridad de la Biblia, Mili, porque los discípulos no solo vieron la autoridad de lo que ellos te estaban mostrando en el Nuevo Testamento, sino que ellos caminaron con Jesús y vieron la comparación de lo que ellos estaban viviendo con el Antiguo Testamento. Entonces básicamente te validan los dos testamentos, por así decirlo, en base a lo que ellos vivieron con Jesús. Y no solo eso, Mili, o sea, a final de cuentas, por eso me encanta la idea de Hechos, el libro de los Hechos que tú estabas leyendo, y que dijiste, ¿qué onda? De repente empecé a leer y ya estaba en Romanos, o sea, ¿qué hora se acabó? Porque Estaba bien picada en la historia y dije, quiero saber qué pasó con Pablo. Ajá, sí, y de No, repente porque yo ya estaba llorando, decía, este cuate, pobrecito, o sea... se lo van a llevar a Roma, lo van a quería- presentar al César. Ajá, y ni siquiera sale cuando se presenta el César, ya no supo, nadie sabe, nadie supo. Yo sí bien triste porque dije, lo van a matar. Ajá, ¿y qué onda? Ya estamos en Romanos, ¿y a qué hora es el final de la yo así, película? yo me quería ir y estar en sus tiempos y darle aunque sea un abrazo. Yo no empaticé un chorro con él porque dije, wow, qué fuerte, qué fortaleza Dios le dio. Y aparte, otra vez, o sea, él ya lo traía en la sangre también. Ujú. Porque Buenísimo. él era un romano que trabajaba para el imperio. Ujú. Sí, era romano y judío. Él tenía la doble ciudadanía, por así decirlo. Una vida increíble, y me encanta eso, Mili, o sea, que queda así como inconclusa la historia de Pablo, pero es Los Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro. Entonces, en cierta manera, como que la idea es, ¿dónde estás tú en la historia? ¿No? Y cómo Dios puede seguir utilizando tu historia y tu vida. Y ¿sabes otra cosa, Beto? Ajá. Que dije, ay, este cuate dio todo, todo. Y uno, porque él no tenía un corazón de quiero dinero, quiero esto, quiero lo otro. No, él dijo, yo voy a predicar y esto fue lo que se me encomendó y esto voy a hacer. Y uno, Beto, que vive, que tenemos toda una charola de plata y nos quejamos por querer tener cosas, por ser más, por tener más, por aspirar a más educación, no sé, viajar más. Y entonces, ¿y con qué propósito? ¿No? Todo es vanidad. En cambio, la verdad es que nos ponen el ejemplo los apóstoles, sobre todo Pablo. Yo me quedé con el ojo cuadrado, dije, no, pues a mí nunca me han golpeado. O sea, la persecución todavía no la vemos tan cañona como tal vez en otros países como China, ¿no? Que no puedes ser cristiano allá porque si no te matan y todo lo hacen a escondidas, y dicen que hasta hay más cristianos que aquí en Estados Unidos, ¿no? Yes. Pero porque hay persecución, eso es lo que pasa. Yeah. Entonces, pues la verdad es que la vivimos bien papita aquí. Todo el mundo conoce de Jesús. Fuimos a hablarle estábamos en nuestro episodio anterior platicando que fuimos con los homeless y todos los homeless predicándonos a nosotros y God bless you, y otro ahí todo drogado predicando así como pastor, y hasta dije, habrá sido pastor Sí. vengan después, yo cantando alabanzas. El Dios de Abraham, Isaac. Y dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Dios no es una burla, ¿no? Wow. Más respeto, pero bueno. Pues sí.
Uf, Meli, qué buenísimo tema. Y por último, voy a parafrasear, ahora sí que utilizando aquí todos los pun intended de todo lo que hemos estado hablando. Hay un pastor, no voy a decir quién es, porque voy a parafrasear lo que dijo, pero me encanta lo que dijo. Dijo algo así como que en nuestra cultura, quien cuenta la mejor historia se gana la cultura, ¿no? Vivimos, en realidad, nuestra sociedad vive por historias, ¿no? Y hasta los historiadores te lo van a decir, ¿no? La historia la cuenta quien la gana y te lo van a contar como ellos la percibieron porque son el ganador, ¿no? Algo tiene de razón, pero aplícalo a cómo lo estamos viviendo en nuestra cultura el día de hoy. ¿Por qué creemos cosas tan locas? O sea, por ejemplo, no voy a decir ni qué, no, pero ustedes ya saben lo que está viviendo nuestra cultura, las cosas que se creen ahora, que de repente decimos, a ver, está todo patas para arriba, ¿no? Está todo al revés. ¿Por qué? Porque quien cuenta la mejor historia se gana la cultura. Entonces eso deja mucho de qué hablar, de quién está contando la mejor historia. Y ahí es donde podemos hacer esa referencia a la Torre de Babel. Entonces, la Torre de Babel, ¿quién es? No sé, Hollywood, las elites, ¿cómo se llama esta onda del market? Washington es como la política, ¿no? Se me fue la otra, ¿no? Pero estas que hay en la cultura es entretenimiento, política y financiero. Y financiero se me fue. Wall Street, ahí está. Wall Street, esas tres, ¿no? Entonces, lo que te dicen esas tres, la forma en que te cuentan la historia, es la forma en que ganan la cultura. Entonces, si tú quieres ganar la cultura para Cristo otra vez, te lo puso aquí en Hechos 2. El Espíritu desciende, o sea, pide primero al Espíritu, están reunidos juntos, no es nomás un individuo que tuvo su propia experiencia mística, que tampoco bueno, whatever, si ya es otro tema lo de la experiencia mística, pero tiene un propósito más grande que nomás tu propia experiencia mística de, yo me engrandecí. No, la experiencia llevó a que más gente conociera y escuchara las maravillas de Dios en sus propios idiomas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tú te veas en la Biblia y en la historia de los discípulos para que entiendas la historia que Dios quiere contar a través de ti. Y la historia que Dios quiere contar a través de ti puede cambiar al mundo, ¿no? O sea, eso es lo increíble de todo esto. Cuando tú sabes tu propia historia, entonces puedes empezar a vivir tu protagonismo en tu propia historia. Oye, con Beto, Jesús. Hasta hay una historia donde los apóstoles fueron, no recuerdo quiénes eran, pero fueron y sanaron un chorro de gente a un pueblo, ciudad. Y entonces la gente se maravilló y dijo, ellos son dioses. Y los otros llegaron y se rasgaron la ropa, se quitaron todos y huyeron de ese lugar. Porque dijeron, no, o sea, ¿cómo me comparas a mí con Dios? Ni se te ocurra, blasfemia. Entonces ahí te das cuenta de dónde estaban sus corazones. Porque a quien no le va a llegar, no le va a gustar pararte a un lugar, hablar algo y que te hagan rey y que te den todos sus tesoros y todas sus comidas. Vénganos, why not? Venga, chepacá, que de eso se le critica a muchos pastores. De eso no se trata el reino. El reino es, it's not about me, no se trata de mí, se trata lo que yo puedo hacer para darme a los demás y exaltar a los demás, ¿no? Y que sea una cadenita. Por eso es un reino, ¿no? Buenísimo, Mili. A mí me encanta este tema de la Biblia. Si tienes tú dudas, preguntas o rechazas lo que decimos, escríbenos por aquí, como ya sabes. Los blasfemos y los escépticos todos son bienvenidos. Son bienvenidos. Y los amamos. Te amamos. Queremos invitarte a que vayamos a lo inspirado, a lo santo y últimamente a lo divino. Y a mí la religión no me divide de nadie. Yo los amo a todos por igual. Amo todas las religiones por igual. Dije a los... Así es. Sorry. Ok, nos despedimos, amigos. Ya saben, si este episodio te gustó, pues suscríbete, danos un like, eso ayuda muchísimo. Dale un like. Si nos estás escuchando en Apple Podcasts, en Spotify, en esos lugares como de podcast de audio nomás, suscríbete a los episodios para que te lleguen las notificaciones cuando sale un nuevo episodio. Y danos un buen review, por favor. A lo mejor nos estás viendo en Roku TV. Es increíble lo que puede hacer un buen review. Es como lo que dice aquí con los discípulos. Es lo que puede hacer un buen review.
es como una lengua de fuego que cae y proclama las buenas nuevas, ¿no? Así tal cual. Amigo, estoy payaseando pues, pero danos un buen review, ayúdanos, comparte estos mensajes, suscríbete al canal aquí en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¿Sabes? Chao. Báilalo, Mili, báilalo, vamos que se vea, Mili. Eso que se vea, que se vea.